Oriol Tarrasón es actor, director de teatro y dramaturgo. Cuando estaba estudiando tercero de filosofía, dejó la carrera para ingresar en el Instituto de Teatro de Barcelona. En los últimos 3 años ha trabajado en Señoras de Lampa, El Nudo, Amar es para siempre y, por supuesto, en la esperadísima vuelta de Los Misterios de Laura, donde interpreta a uno de sus personajes más queridos por el público. En cuanto al teatro, en 2008 fundó junto con Anabel Castán y María Ibars Las Antonietas. Con esta compañía de teatro no solo ha dirigido clásicos adaptados por él mismo, como Otelo, Vania, Stockman, sino también Somni Americà y Mambo, que son suyas. Su última obra se llama Otra vida. Con ella va a estar en el Teatro Fernán Gómez de Madrid del 3 al 27 de marzo. Hablemos. Oriol Tarrasón, bienvenido. Gracias por estar en Hablemos. Gracias a vosotros por invitarme, o a ti directamente. Gracias. Estrenas Otra vida el 3 de marzo en el Teatro Fernán Gómez, y para aprovechar este estreno y para aprovecharte a ti, vamos a hablar de cómo es tu proceso desde que tienes la idea hasta que llega a un escenario aplicado a esta obra, si te parece, ¿vale? Así os conocemos a los dos. Claro, perfecto. Vale, ¿cómo se te ocurre la idea? O cuál es el tema de Otra vida? El tema de Otra vida realmente habla de la vida, de la vida. La vida no se acaba cuando los demás han decidido. La vida se acaba cuando, digamos, tú ya no puedes más y acabas, o cuando se acaba sola, ¿no? Porque habla de la vejez, pero no de la vejez como concepto de la vejez, sino que la vejez todavía hay cosas por hacer. Hay esa otra vida que puede, porque tenemos como la sociedad asumido que a los 65 te jubilas y a partir de aquí ya vamos viendo, ¿no? Entonces, pues no, a partir de aquí puede empezar, digamos, otra vida, ¿no? Que es esa vida en la cual todavía el cuerpo, la mente todavía tiene muchísima energía, muchas ganas de hacer cosas, pero la sociedad empieza a dudar de eso, ¿no? Y yo quería hablar de eso, de la vida no se acaba cuando los demás han decidido. ¿Cómo se te ocurre el tema? ¿Que estás un día tomando un café y lo piensas? ¿Es un cúmulo de...? Claro, yo qué sé, es un No, cúmulo de... yo creo que es algo que tiene que ver con la edad, porque mis padres ya empiezan a estar en esa edad, mis abuelos, y ahora ya no tengo abuelos, pero digamos que es toda esa, o sea, son cosas que igual con 25 ni te planteas. De hecho, hay una frase de la obra que el personaje de Solange, que es la protagonista de 70 años, 73, que ella dice, ¿no? Dice, cuando eres joven ni siquiera piensas que un día te harás mayor. Entonces, yo creo que son cosas que probablemente con 25 no se me habrían ocurrido. Pero, claro, hay ese momento en el que te planteas qué puede pasar, ¿no? En la vida de mayor, o qué puede pasar con tus padres, o podrás ocuparte de ellos, podrán ocuparse ellos de ellos mismos, habrá que meterlos en una residencia. Yo creo que todo eso se plantea cuando tienes más o menos, o tus padres tienen más o menos 70 años, y coincidió porque mi madre, justo escribí la obra, mi madre cumplía 70. Entonces yo creo que ha sido como algo así. Y también es verdad que es casual que luego ha pasado todo lo que ha pasado con las residencias y el COVID, porque la obra está escrita antes. Pero yo creo que es un momento en el cual hay que empezar a pensar y dar espacio a un segmento de la población enorme. Muchos. Entonces, vas gestando la idea porque vas madurando, vas viendo cosas alrededor, pero de ahí, ¿cómo empieza a pasar al texto? ¿Que piensas primero cómo va a ser la historia? ¿Te sientas a escribir y vas viendo? Primero, visualicé sobre todo el personaje protagonista, porque el personaje protagonista es una señora que de golpe se queda viuda y de golpe decide entrar en una residencia para no estar tan sola en casa, ¿vale? Y decide cambiarse el nombre. Y eso viene de mi abuela, porque mi abuela con 70 y pocos años decidió cambiarse el nombre. Bueno, vino un día y nos dijo, a partir de ahora me llamáis Solange, ¿vale? Y a nosotros nunca le llamamos Solange, porque a nuestra abuela de golpe no le vas a llamar Solange, pero sus amigas de golpe le llamaban Solange y llamaban a casa preguntando por ella. Nosotros nunca nos llegamos a tomar en serio la importancia de que una persona de esta edad decida cambiar. Eso significa algo. Entonces, nuestro personaje hace eso. Nuestro personaje, cuando empieza la función, dice, a partir de ahora llamamos. Entonces, yo, no sé, me vino esa idea de ese personaje, ese personaje que de golpe dice, lo cambio todo, ahora que todavía tengo tiempo, y construyendo ese personaje pensé, ¿dónde lo voy ubicando? ¿No? Y a partir de aquí
hacía mucho tiempo que tenía ganas de hablar de la tercera edad, digamos, ¿no? Pero no sabía cómo. Y de golpe van encajando las piezas. Una vez tuve la idea de estos tres personajes, que al final son cuatro en la obra, pero ellos tres, donde los ubicas y ya dije, vale, los ubico en una residencia porque la obra no va de las residencias, pero pasa en el universo y a partir de aquí sí que empiezo a pensar cómo estructurar esa obra, ¿no? Ese texto, de qué habla, cómo quiero hablar, cómo lo distribuyo, qué género, si es una comedia, si es un drama, en este caso es una comedia. Aquí sí que empieza el trabajo de oficio de pensar escribir. ¿Es el proceso que sigues habitualmente o ha sido en esta, y cada obra tienes tu manera de encontrarla? Siempre parte de la intuición de algo que no sabes por qué te apetece hablar. Algo que está ahí, y normalmente es una idea que llevas mucho tiempo en la cabeza, que dices, me gustaría hablar de esto y no sabes cómo. Y va cogiendo forma sin ser muy consciente. Pero luego, a veces disfruto más del diálogo, de dialogar. Pero en este caso fue como una estructura muy concreta porque quería que la obra tuviera una estructura que funcionara muy bien. Pero no todas las obras las escribo así. Cada vez intento escribir más así, pero no todas. Hay obras que esta realmente está estructurada, parece una película. O sea, la línea argumental, todo se sigue como si fuera una película. Está muy basado en el concepto del guión. Aunque en una película hay un mogollón de escenas diferentes con escenas sin texto, lo que sea, ¿no? En una película aquí no, aquí se habla porque el teatro se habla, pero la estructura es un poco la misma. Pero no siempre trabajo así. ¿Cómo encuentras a los personajes? Es decir, ¿te haces una ficha en plan, esta es la edad, es este el estrato social? ¿O según vas escribiendo dices, no, esto no lo diría así esta persona? O... No, claro, te haces esto que dices como un planning, ¿no? Pero luego la verdad es que se va cambiando y los personajes se van modificando y a lo mejor te habías imaginado pues, que un personaje era muy así y trabajas con esa idea, pero al final te das cuenta que en el teatro lo que no digas no existe. Entonces, por mucho que yo piense que un personaje es de una determinada manera, si nadie va a decir eso, eso no se va a saber. Entonces, a veces tú te haces una estructura, pero luego resulta que al final, como no sale ese tema o, o razonamientos, a veces motivos por los cuales un personaje hace algo, tú los tienes clarísimos, pero luego no encuentras la manera de contarlo y al final eso desaparece. Pero si no lo tuvieras muy claro al inicio, creo que no podrías avanzar. Pero no todo lo que tienes claro y pensado que va a pasar, pasa, porque luego se te ocurren otras cosas que igual son mejores. O copias, ¿no? Porque ves cosas, oyes cosas, hay frases. Hay una frase, por ejemplo, en la obra que dice una madre, no, un bebé, un niño de un año, hasta que no, ¿cómo era? No, un bebé hasta que no te cumple. Venga, Ariel. Venga, me voy a esforzar. Dice, un bebé hasta que no cumple un año no sabe dónde empieza él y dónde acaba la madre. Esa frase que creo que explica muy claramente ese momento de la relación de la madre y del hijo cuando nace. Tal. Esa frase, aunque es mía porque está escrita en el libro, realmente se la oí decir a una amiga que acababa de tener un niño. O sea, el niño tendría un año y medio, y ella lo dijo hablando. Me pareció que en una conversación normal esa frase me pareció bestial. Pues eso se quedó en la cabeza y luego con el tiempo encontré una manera de ponerla ahí, ¿no? Por eso digo que al final, cuando estás escribiendo, estás muy receptivo y todo te influye. Estás viendo una película y hay dos líneas de guión, hay de diálogo que de golpe te dan una idea y yo a veces paro la película y me pongo a escribir, porque una cosa te lleva a la otra. Entonces, por eso digo que aunque tú partes con unas ideas clarísimas, luego te dejas llevar, si no es divertido. ¿Has escrito alguna vez en función de un actor? Diciendo esto, ¿cómo lo va a interpretar este o esto quiero que lo interprete este? Esta es la obra que probablemente más ha pasado eso, porque este texto no lo escribí yo porque sí. Yo presenté un proyecto al Festival Grec, le dije qué obra quería escribir y sobre lo de qué iba y tal. Le pareció interesante, no había empezado a escribir. Dijo, va, adelante el proyecto y él me preguntó, ¿qué actriz o actores tienes? Y yo le dije, una actriz de Barcelona, la que tenía en la cabeza. Y él me dijo, hombre, me parece fantástico, ella es una actriz buenísima, muy conocida, divertida, una gente. Y eso hizo que ya empecé a escribir pensando en ella, ¿no? Entonces, probablemente, a lo mejor si hubieras pensado en otra persona, hay cosas que les habría dicho diferentes, porque tienes una tipología
de un personaje, de una energía, de un cuerpo, y te imaginas cómo debe pensar esa persona. Pero es la única vez. Vamos a aclarar que la obra Otra vida no la estrenas por primera vez en Madrid, ya la habías estrenado en Barcelona. El nombre en catalán, por favor, que yo no lo voy a decir. Un día qualsevol, que quiere decir un día cualquiera. ¿Por qué le has cambiado el nombre? Porque tuvimos, como esto se iba a estrenar y luego vino la pandemia, se paró, volvió, coincidía o parecía que iba a coincidir con otra obra que se llama. Entonces decidimos cambiar el título. Una vez tienes ya más o menos el texto escrito, se lo dejas a otras personas para que lo lean, lo repasas 1000 veces o ¿cuándo marcas tú que ya está hecho el texto? Yo lo reviso 1000 veces. 1000 veces. O sea, a veces no tengo nada que hacer y cojo un texto mío y lo vuelvo a leer. Pero porque con la distancia encuentras, añades o quitas, o a veces dices, ay, qué bueno este texto, o a veces dices, vale, sí, no, ahora no lo movería. Pero cuando ya he hecho mucho ese trabajo, sí que hay un momento que digo, necesito una opinión. Y esa opinión siempre es mi madre y mi hermano. La primerísima opinión. Mi madre lee muchísimo. Muchísimo es muchísimo. Todo el rato. Y entonces tiene como muchísima información. Luego hay otras personas que también se lo paso, pero de toda la vida, digamos, luego con la vida vas incorporando más personas, pero desde siempre los dos lectores de toda la vida han sido mi madre y mi hermano. ¿Y les haces caso? Sí, porque les gusta. ¡Qué No, maravilla de texto! ¿Verdad? claro, claro. No, sí que les hago caso. Bastante, sobre todo a mi madre, muchísimo. Pero no porque sea mi madre, sino porque mi madre realmente tiene una cultura de libros que es espectacular. Mi madre se lee, ha tenido que cambiar de biblioteca del barrio, porque de todos los libros que le interesan se los ha leído todos. O sea, desde este nivel. Entonces, eh, aunque quizá no tenga muchos como argumentos en función a nivel estilísticos, pero tiene una percepción literaria que te dice esto funciona, esto no funciona, o esto me llega o no me llega. Una vez ya tienes la obra, bueno, ahora tú ya tienes una trayectoria, ya has montado un montón, ya conoces a gente y ellos te conocen a ti, pero cuando estabas empezando, ¿cómo es de difícil llegar a un teatro, decir, mira, léetelo? Mucho. Es muy difícil porque aunque tú creas muchísimo en tu proyecto, hay millones de personas o miles con proyectos en los que también creen mucho. Y entonces los directores de teatro no tienen tiempo para todo. Entonces, en este oficio hay que significarse un poco, hay que destacar en algo. O sea, algo que hace que la gente ya te ubique. Si no, estás en la marabunta, ¿no? Entonces, cuando estás empezando es muy difícil. Si cuando ya... Yo llevo años haciendo esto y me parece igual de difícil. Y cada vez que tengo que levantar un proyecto digo, ¿yo cómo lo hago? Cada vez. Cada año es como yo estoy, ¿cómo lo hago? ¿Con quién hablo? Es la parte que te quita las ganas. Porque digamos que la materia artística, la necesidad creativa, todo eso, pues el pintor pinta, el músico toca la guitarra. Yo escribo. Pero luego lo otro necesitas de mucha gente. Y mucha gente es dinero. Y eso cuesta muchísimo. Y cuesta mucho, es mucho. O sea, cuando digo mucho, es que es descorazonador. Muy bien pronunciado. ¿En qué momento, hasta se lo has llevado a alguien y ya lo presentas, en qué momento entra tu decisión como director y como el que escribe la obra? La luz, la iluminación, el vestuario, la escenografía, ¿en qué momento lo tienes más o Esto menos? no hay cosas que ya tienes intuidas, sobre todo si es cuando vas a dirigir una obra, ya percibes por dónde va a ir todo eso. Ya ves la obra, porque tú la ves oscura, la ves clara, la ves más dinámica, menos. Y si has escrito la obra, todavía más, ¿no? Lo tienes clarísimo en la cabeza. Entonces son, digamos, departamentos que me preocupan menos. Y también porque son departamentos que no son imprescindibles para levantar un proyecto. O sea, es más fácil levantar un proyecto si tienes un elenco que atraiga la atención que decir que tienes al mejor iluminador de España, ¿no? Porque eso la gente, en el fondo la gente no se da cuenta. Si muchas veces la gente no se da cuenta ni de cuál es el trabajo del director. Y a mí me parece bien. Quiere decir que no se ve. Quiere decir que han escuchado la función, la han visto y ya está. Pero
el trabajo del actor es evidente, ¿no? Pero el trabajo del director, pues el director es el que ha dicho que sí a todo. No hay nada que pase ahí que él no haya dicho que sí, pero el público no lo tiene tan claro de cuál es realmente la función. Entonces, son elementos que para mí entran más tarde. ¿En función de qué eliges a los actores? ¿De lo que han hecho, de lo que pueden llegar a hacer, del físico, del... no sé? A ver, hay dos cosas que hay una que por mala suerte y por necesidades económicas tira bastante, que es intentar encontrar a alguien que pueda ayudarte a levantar una producción, y eso es inevitable, pero aún así no te vendes absolutamente a eso, intentas que eso sea un plus que aporte a algo que es necesario. Entonces, cuando ves si ves tres actores que te encajan y uno es más conocido, pues probablemente intentes, y es muy fácil, es muy evidente porque esto es la vida, ¿no? Pero yo en general intento ver si ese actor tiene lo que yo intuyo que tiene ese personaje. O sea, porque si ese actor ya tiene todo eso en él, tienes mucho ganado. Eh, un actor puede hacer de todo, pero un actor que no le pega a un personaje cuesta muchísimo. A él le cuesta mucho, al público le cuesta mucho, porque no te lo crees y hay que superar muchas barreras, ¿no? Piensa que cuando tú lees un texto, es igual, la novela que quieras, tú te imaginas cómo es ese personaje. Y si habla de una casa, tú te imaginas esa casa. Y eso tiene que ver con los referentes que tú tienes en tu vida. Entonces, cuando te hablan del protagonista y la protagonista, rápido te has imaginado unos prototipos físicos o hasta igual personas concretas, ¿no? Entonces intentas que encontrar actores que encajen con esa idea que tienes en la cabeza. Es que si no vas a la contra, es muy difícil. Y pones a un muy buen actor a veces en una situación muy delicada, porque muy buen actor, si no le pega al personaje, sufre. ¿Cómo es tu proceso de ensayos? Que ya es la última parte, una vez que ya has dicho que sí, ya tienes a la gente, ya tienes todo. ¿Lo tienes estructurado? Esta semana vamos a hacer esto, esta semana hacemos Sí, lo sí, sí. otro. Yo tengo, sí, sí. Ahí eso va como va. Yo no sé cuál es la mejor manera. Como director hay directores que van viendo. Yo, como he currado mucho como actor, sé que yo como actor agradecía que las cosas estuvieran, saber lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces lo que hago como director es eso, intentar dar toda la información. Yo, en el fondo, mi objetivo es dar toda la información que yo tengo en la cabeza para que luego el actor la convierta en algo propio y pueda llevarlo a cabo, ¿no? Y para eso estructuro pues las escenas que vamos a hacer cada día, para que puedan prepararlas y voy avanzando y voy como poniendo capas, como si fuera un cuadro, voy poniendo capas y voy añadiendo información que yo tengo en la cabeza a medida que vamos avanzando para que el actor se vaya acercando más a lo que yo tengo en la cabeza. Yo lo que pretendo es que lo que salga ahí es lo que tengo en la cabeza. Ese es un poco el trabajo que yo hago. ¿Y cómo ha sido el proceso en esta obra? Porque estás trabajando con, bueno, Beatriz Arjona también, tampoco la vamos por decir, que se está hablando de los tres grandes pesos Claro, pesados, claro. pero estás hablando de tres personas que llevan toda su vida en el teatro y en el cine y en la tele, y tiene que ser o no, pero de entrada parece que es más fácil ensayar con actores de experiencia. La verdad es que en este caso concreto está siendo fácil, en este caso. No lo sé, en otros casos, en Barcelona cuando hicimos, que también eran actores de la misma generación y también con muchísima experiencia y muy buenos actores y tal, también fue muy fácil. O sea que ahora mismo mi experiencia dice que trabajar con esta generación es muy fácil. Son gente con muchísimo oficio, muchísimo. Estamos hablando de gente de 50 años de oficio. Entonces, tienen una habilidad como para llegar a lo que tú les pides muy rápida. Y eso es un plus que hace que el ensayo sea muy fácil, ¿no? Si te entiendes, porque al fin y al cabo es una cuestión de entenderse. Puede que son personas y tú también, con lo cual puede que no haya entendimiento. Esto pasa con las personas. Pero si hay entendimiento y todo está a favor, pues son gente que muy rápido comprenden lo que quieres o digamos que igual que un actor más joven puede comprenderlo muy rápido, pero les es más fácil llegar porque digamos que tienen el organismo, el instrumento, que es su cuerpo, su voz, su memoria, su imaginación, como más preparada o como más acostumbrada a trabajar. También es verdad que son gente que tiene unos recursos muy controlados, porque llevan muchos años trabajando y saben sus recursos. Eso también te puede ir a la contra.
sea que... Yeah. Pero como todo es una cuestión de entenderte. Si te entiendes con una persona es fácil llegar a donde quieres llegar, pero si no te entiendes con una persona, sea joven o sea más mayor, es un desastre. Eso depende. Yo intento que en los ensayos haya muy, muy buen ambiente porque creo que es la única manera de trabajar. Pero también he visto gente que le funciona y los ensayos son caos. O sea que eso va como va. Con esta respuesta hemos llegado a la mitad de la entrevista y por lo tanto llegamos al entretiempo. Oriol, que es el jueguecito de preguntas. Te pregunté si querías algún tema, me dijiste que te fiabas de mí, así que el tema es Oriol Tarrasón. Oh, ya. Te saqué menos sé. Bueno, ahí no, te he dado un par de preguntas, son en plan ¿cómo te llamas? Para que tengas algún punto. Tampoco por lo menos 2 puntos tienes, luego ya, pero a 0 no te quedas, ¿vale? Vale. Venga, dime 5, al menos 5 de los autores en cuyos textos te basaste para escribir Somni América. Erskine Caldwell, Henry Miller, perdón, Arthur Miller, no Henry Miller, Arthur Miller, ya me he equivocado. William Saroyan, Tennessee Williams y Ben Reitman. Vale. Por ejemplo, Vale. había 18. Vale, te he dicho 5 que eran poquísimos. Puntito, ¿ves? ¿De qué obra es esta frase? El hombre más fuerte es el que está más solo, pero también es el más libre porque no tiene nada que perder. El enemigo del pueblo. Muy bien. Hasta aquí las fáciles. Hasta aquí los asegurados. Ahora vamos con... Bueno, yo creo que más o menos son fáciles, ¿eh? Pero ¿de qué personaje tuyo es esta frase? Que me acostara con ella no quiere decir que la conociera. De hecho, no sabía nada de ella hasta el día que la maté. ¿Esto es de un personaje mío? Sí. ¿Qué has interpretado tú? ¿Qué he interpretado yo? No es que no he escrito No yo. lo has escrito, lo has Ah, interpretado. vale. Estaba pensando, yo he escrito eso. Y no lo sé. Esta tendría que ser tan fácil, Oriol. ¿No lo sabes? No. Martín. Sí, Martín Maresca. Es el capítulo con Marsaura. Uy. Venga, bien, bien. La siguiente, esta también la deberías saber. O sea, las 4 primeras son las fáciles. Va, ¿eh? No estamos solos, tenemos a Benigna. La mujer que trabaja en esta casa es una maravilla, ya lo verás. No será más para siempre. Venga. Vamos ya con las de dificultad Porque media. has dicho benigna, ¿eh? Claro, hombre, sí, si no, ¿te imaginas? La mujer que trabaja en esta casa. ¿Qué? Sí, te pongo alguna pistilla. ¿Qué obra se publicó antes? ¿Un enemigo del pueblo o Tío Vania? Un enemigo del pueblo. ¿Sí? En 1882, Vania en el 98. Ya. ¿Qué obra se publicó antes? ¿Otelo o Mucho ruido y pocas nueces? Otelo. Muy bien. 1604 y Mucho ruido en 1623. En el 96, Kenneth Branagh dirige la película de Otelo. ¿Quiénes son los 3 actores que interpretan a los personajes principales? No sé. Peliculón. No lo sé. Y la he visto. Es que tengo la imagen en la cabeza, pero no sé cómo se llama el actor que hace de Otelo. Esta no la sé. Kenneth Branagh hace de Yago, Lawrence Sí, Fishburne ese. y Irene Jacob hace de Desdemona. Bueno, Sí, pero tengo vas bien, además, ¿eh? me acuerdo de la imagen ahí, de la foto del cartel. Completa la frase. Esposa mía, parezco un cura, esposa mía. Esposa mía, quise besarte antes de matarte. Ahora, no es tuya. No, ya, sí, es de Otelo cuando va a matar a Desdémona. Es cuando le pide un beso. Pero no me acuerdo cómo es. Quise besarte antes de matarte.
Y ahora dice, y ahora quiero... Ay, ahora juego con el juego del beso. No me acuerdo. Ah, sí, Te sé cuál beso y es. muero al besarte. Eso. Sí, sabía que jugaba con el... Pero bien, ¿eh? Joder, he dirigido esa obra, unos cuantos ensayos me he comido ahí. Pero hace 5 minutos acabamos de ver que tu memoria con las frases tampoco, tampoco está en su mejor momento. 1951 se estrena la película de un tranvía llamado Deseo. ¿Cuántos años antes se había estrenado la obra de teatro? ¿Cuántos? Pues 4, creo. Oriol, te lo digo en serio, con las fechas eres un genio de los tiempos. 4 años antes. La No peli sé, ganó... sé cosas. Pero sabes fechas, es que no entiendo, es lo más complicado para mí. La peli ganó 4 Oscars. ¿En qué categorías? Pues menos la... 4, 4. Sí, es que no lo sé. Pero ella no ganó. ¿Ella ganó? Él Es no que ganó. él no ganó. Él no ganó. Ya es que a él le está pasado. No sé cuál es, no sé cuál es. Mejor película, probablemente. No, No, actriz, tampoco. actriz de reparto, actor de reparto y dirección artística. En blanco y negro. La última frase de un personaje que has interpretado que no has escrito. ¿Vale? Bueno, no sé si la habrás escrito, pero de entrada no. No. Mi hijo estaría vivo si usted lo hubiera cuidado como debía. Es la pura verdad. Esta mujer es la culpable de la muerte de mi hijo. Eso es 6 hermanas. Muy bien. Muy bien. Te ha salido bastante mejor de lo que pensaba. Me fiaba poco de ti, Oriol. Te Te he diré. sorprendido con los números. Con los números no, que va tampoco. Con los números. Te he entendido suspendido. Digo, no, No, no. no, digo, te he sorprendido Sorprendido. con las fechas. Absolutamente, vamos. Tu método, como hemos estado hablando de teatro, de tu trabajo como director y como dramaturgo, vamos a hablar de tu faceta como actor. ¿Tienes un método? Leo mucho el texto, sin pensar, sin decidir cosas. Leo mucho el texto y intento que lo que haya en el texto como vaya saliendo, que es un poco también lo que hago como director. En el fondo, son dos facetas que para mí se nutren. O sea, yo las uso como nutrición la una de la otra. Entonces hago un poco lo mismo. Leo y voy buscando dónde están las cosas. Porque memorizo muy rápido. Entonces no, hay gente que dedica mucho tiempo a memorizar. Yo memorizo rápido, entonces leo. Y voy viendo conexiones conmigo, digamos, ¿no? Aparte de la información que dice la obra. Frases que conectan en algún lado conmigo porque no sabes muy bien por qué y intento entender y así esas frases creo que cogen algo muy personal porque conectan con uno, ¿no? Esto supongo que será un proceso que lleve su tiempo. En una serie como En el Nudo es fácil. En una serie como En el Nudo tienes el espacio para hacerlo, pero en una como Amar debe ser más complicado. ¿Cómo...? No, ahí no hay tiempo. Ahí tienes que trabajar desde otro lado. Ahí trabajas mucho con la intuición, porque ahí sí que hay que aprender mucho texto en muy poco tiempo y grabarlo en muy poco tiempo. Entonces, yo ahí intento no tener muchas ideas en la cabeza y fiarme de la intuición, porque vas a tener realmente 20 minutos para grabarla, ¿no? Entonces tú llegas con el texto sabido, te dicen el movimiento en el espacio que tienes que tener y intuyes cosas y te tienes que fiar de tu intuición. Y que no tiene más. ¿Cuántos capítulos has estado? 200 Sí, por y ahí, no algo, sé, ¿no? no tengo ni 250 idea. y algo. Sí, Eh, por ahí. a medida que vas haciendo, vas encontrando, ahí sí, según vas probando una escena, según van pasando cosas, empiezas a encontrarlo. Sí, hombre, te vas encontrando más seguro, te vas fiando más de que si tu intuición de los primeros días, digamos, ha funcionado, pues cuando llevas 100 capítulos estás como más seguro de esa intuición. Hay una cosa que afecta mucho en este tipo de series, es el ritmo. El ritmo es tan bestia que cuando llegas no estás acostumbrado y yo en Amar he tenido suerte que he hecho muchas diarias, ¿no? Pero bueno, que te pilla un poco despistado. Entonces, conseguir poner freno a todos
inputs que te van a llegar del estrés, de los nervios, de que hay que acabar, para que tú puedas actuar, tomarte tu tiempo para actuar, porque actuar pide tiempo, ¿no? Y es un poco la diferencia. Es un lío. Es muy divertido, ¿eh? Es tirar de adrenalina, o sea, básicamente. A mí me parece súper divertido, pero es agotador. Pero yo me divierto. Tienes que tirar de diferentes sitios cuando estás en un código como en el que está la serie de Amar, que cuando estás en un thriller, Sí, como pasaba en El Nudo. sí, porque en un thriller como en El Nudo se trata de esconder muchísima información, porque hay que mantener la intriga, ¿no? Y en cambio en una serie como Amar, toda la información la estás dando todo el rato, como lo estás diciendo todo tú. Entonces, claro, no puedes jugar desde el mismo lado. Actuar es lo mismo, o sea, que actuar es lo mismo, pero tienes que ponerte en otro lado. Claro. También tienes que esconder supuestamente en los misterios de Laura, donde eres un super detective. Bueno, en la vueltísima de los misterios, pero supongo que esconder en comedia y esconder en thriller tampoco Claro. será lo mismo. No, no, porque la comedia tiene muchas. En el fondo, a ver, cada una tiene sus trampas, ¿no? Y el thriller tiene unas trampas propias del género, la comedia tiene otras, ¿no? En los misterios, que es una mezcla, pero mantenemos el thriller, pero en el fondo, si no hubiera la comedia un poco por ahí, no funcionaría la serie. Entonces, priorizas, digamos, los registros o los truquitos del género cómico. Y ahí tienes que hacer un poco de trampa, porque a veces te das cuenta que dices, a ver, yo si digo esto no tiene sentido, pero como es un chiste, pues a veces hay que encontrar la manera de decirlo. Aunque no tenga mucho sentido, dices, ya, pero es que es un chiste que hay que decirlo, porque el chiste funciona, ¿no? Entonces tienes que hacer un poco más de trampa, pero en la comedia lo que prioriza es que la gente disfrute o se ría. ¿Te ha costado, o no sé, tenía tu cuerpo ya la memoria del personaje de Martín? Pues sí, pues súper fácil. Hay una cosa que nos pasa a todos los actores que es alucinante. Incluso coges un actor que hace 2 años hizo una función y dices, bueno, la vamos a retomar y no te das cuenta y te salen los tonos y te emocionas en los mismos lados. O sea, realmente es como una cosa que has aprendido. Y claro, después de 30 capítulos haciendo ese personaje, había tonos, maneras de mirar, de vestir, de estar físicamente, que dices, yo alucino. O sea, aparece de golpe. Es flipante, pero está en la memoria, está aprendido en la memoria. O sea, que realmente es algo natural, ¿eh? Como lo de la bicicleta, ¿no? Que no vas en bici, lo coges y dices, oh, coño, sí sé. ¿Cómo es el actor ideal? Eh, con muchas ganas de jugar, de jugar. El actor que no está dispuesto a jugar y a equivocarse sufre y hace sufrir a los demás, porque actuar es equivocarse todo el rato. De hecho, creo que a nadie se le dice más veces no en un trabajo que a un actor. Que estás sacando cosas y no, esto no lo hagas así, no lo hagas así. No, mejor no hagas esto todo el rato. Entonces, o estás predispuesto a jugar o vas a sentir que te dicen no todo el rato. Y ahí es cuando es complicado, ¿no? Entonces, creo que el actor lúdico es lo principal. ¿Y el compañero ideal? En el fondo, viene a ser lo mismo, ¿no? Pero creo que la capacidad es muy importante conectar con el compañero ideal, digamos. O sea, que tengas la sensación que no estás solo, que va, que son tú y yo todo el rato, ¿no? Entonces, no sé si es mejor que sea un actor técnicamente muy bueno o que realmente te lleves muy bien con él. Creo que es mejor si te llevas muy bien con él. Has actuado en series, diriges y escribes tus propias obras, pero no sueles llamarte para actuar. Ya, pero no es porque no me guste, ¿eh? Pero no es fácil estar dentro y fuera, no es fácil, es muy complicado. Técnicamente es complicado porque tú no te ves, entonces, pero los otros sí que te están viendo. Entonces, al mismo tiempo tú estás dirigiendo al otro. Imagínate que tú y yo estamos en escena, yo te voy a estar dirigiendo a ti, pero a mí en voz alta, yo cuando me he dirigido me ha pasado eso. Yo a mí en voz alta no me digo lo que hago mal. Yo ya me doy cuenta y digo, hostia, esto lo tengo que arreglar. Esto no tiene que ser así. Esta pausa no es necesaria. Yo me lo digo a mí, pero como no lo digo en voz alta, parece que solo te digo cosas a ti. O sea, a ti es como que, bueno, el otro actor está pensando, bueno, ¿y
tú también lo has hecho mal, ¿sabes? Es difícil, es muy difícil, pero tengo ganas de volver a hacerlo. Yo también, de que lo hagas, la verdad. Sí, sí, en esta no podía ser porque me Bueno, faltan 20 años. 20 años me faltan. De cuidado, momento, Maggie Smith hizo la peli de Hook, la de Steven Spielberg, que era la real compañía, ¿no? ¿Cómo se llamaba la protagonista? Wendy Moira Angela Darling. Pues Wendy tenía 57 años y parecía una señora de 80 y pico. Pero claro, es Maggie Smith, tampoco. claro, es que estamos hablando de personas muy buenas. Top. Lo que sí que haces, o por lo menos solías hacerlo, no sé si sigues haciéndolo, es ir obsesivamente como director a todas las representaciones de la obra. ¿Por qué? Porque me lo paso bien. Y cuando empieza a no gustarme, dejo de ir. No lo hago por controlar. Hay directores que son controladores, o sea que no lo hago por eso. Tú imagínate, tú escribes una obra o adaptas un proyecto, lo tienes en tu cabeza durante igual un año o más hasta que consigues levantarlo. A veces más de un año, 3 años. Yo hay obras que hace 10 años que las tengo ahí, o sea que un día las haré. Entonces, luego ensayas, luego lo estrenas y empieza a venir el público. Yo desde el primer día estoy pensando en el público. Y ahora que viene el público, me tengo que quedar yo en casa. Yo quiero verla ahora. Yo quiero ver si eso que he hecho llega, como llega, quiero ver la reacción del público, porque yo he hecho eso pensando en el público. Entonces, ahora que los actores se lo empiezan a pasar bien, compartiéndolo con el público, ¿me voy a quedar yo en casa solo? No. Yo voy y disfruto la función y de hecho muchas veces me siento entre el público y la gente no te ve y yo estoy notando la reacción del público. Y eso, por ejemplo, en Stockman era muy divertido, porque con Stockman la gente se cabreaba mucho y se calentaba y a veces hablaba. Era muy divertido estar sentado al lado de alguien y ver cómo estaba el tío ahí cargándose de mala leche, ¿no? Era muy guay. Pero eso lo hago por disfrute. Luego no das correcciones, no vuelves a hablar con ellos y dices, ¿qué hiciste ayer? No, no, a no ser que pase algo muy raro o que a veces te lo pregunte el actor, porque dice, oye, esto antes funcionaba mejor. Entonces dices, sí, es que hemos cambiado esto, porque el teatro es inevitable, las cosas cambian en escena, esto es inevitable, aunque un director no quiera, van a cambiar. Porque no puedes evitarlo, o sea, hay gente nueva, o sea, el público es fresco cada día, el actor está más o menos cansado, la propia repetición de algo hace que uno se vaya acostumbrando, es inevitable, o sea, no pasa nada que cambie, ¿no? Siempre que cambie en la buena dirección. Entonces sí que a veces cambia en la mala dirección y la propia compañía nota que se pierde algo, ¿no? Entonces sí me lo preguntan y lo digo, pero si la cosa va bien, creo que la obra es suya ya y tienen que disfrutarla. Antes de despedirnos, vamos con las recomendaciones de Oriol Tarrasón. Recomiéndanos un libro. Un libro. Lástima que lo tenía aquí, pero creo que se lo he regalado a mi madre. ¿Por qué se puede ser feliz? ¿Por qué ser feliz cuando se puede ser normal? ¿De? Es un libro buenísimo. Parece de autoayuda, pero no lo es. ¿Qué es una novela, un ensayo o qué es? Es una novela, es autobiográfica de una autora, Jeanette Winterson, y cuenta su vida. Ella ha publicado muchos libros. O sea, que no es que... Pero no es unas memorias, es una novela, digamos. Lo que pasa es que habla de ella, o sea, que es autobiográfica absolutamente, y es espectacular lo que cuenta, cómo fue su vida y cómo de una vida que podría... Primera, el humor o la manera como lo cuenta, que me parece como muy iluminador, a nivel de luz, no de que te ilumine la cabeza como si fuera el Dalai Lama. Es más desde un punto de... es una persona que ha pasado por momentos de su vida muy duros y yo flipaba de toda la belleza que estaba transmitiendo. Y entonces me pareció una pasada, lo he regalado a mucha gente, lo he recomendado mucho y en general todo el mundo dice, wow, es un gran libro. Lo mejor de este año, que he leído este año. Llevamos un mes, tampoco, bueno, dos. Bueno, esta temporada. ¿Un disco o una canción? Una canción, yo siempre, bueno, London Calling de los Clash, es que yo soy un ¿Verdad? A ver, clásico. repítemela. London Calling London Calling. de los Clash, soy un clásico.
Eso es, para mí es como gasolina. Algo que ver. Algo que ver. Algo que ver, yo ahora mismo te diría el mar. Ahora mismo. Porque Madrid es un poco seco. Bueno. Y hace mucho y tengo ganas de volver a ver el mar, sentarte ahí y ver el mar. ¿Y una película? Mira, hay una película que me flipa, que lo vi hace... Es que no la he visto nunca en castellano, que se llama Bye Bye Blackbird, ¿vale? De Jérôme Savary, es un peliculón, que va sobre el final del circo. Pero bueno, de hecho, yo me la compré, yo la vi en Francia y luego me compré el DVD en inglés, versión original, en Londres, pero aquí nunca la he visto, nunca se ha estrenado y nunca he visto en ningún sitio que esté en castellano o doblada o subtitulada, nada. Y es una pasada, con unos actorazos. Bueno, está Derek Jacobi, por ejemplo, está ¿cómo se llama? Jerome, joder. Eso sí, ¿ves? Las gafas, bueno, me hacen mayor, pero la memoria, no me acuerdo cómo se llama, el que es el nieto de Chaplin. Geraldine. No, el nieto. Él. No, el Geraldine era la hija. Ah. No me sé la El familia nieto. Chaplin, no. Bueno, es que es un tío que es una Bueno, el nieto pasada. de Que tiene unos Chaplin. espectáculos. Sí, tiene unos espectáculos de teatro que flipas, porque él hace una mezcla de danza, de circo. Bueno, es espectacular el tío. Y ahí hace trapecio. Es una película preciosa, te la recomiendo. Es bestial. Bestial. ¿Va a estar otra mirada de gira? Otra mirada, no, otra vida. Ojo, qué pesada soy con otra mirada. Otra vida. Otra vida. Sí, va a estar de gira. De momento hay unas cuantas fechas, tipo Valencia, Granada, Altea, no sé. Sé que ahora hay unas cuantas, pero bueno, luego va a estar de gira, sí. Lo que pasa es que hasta que no se estrene no se confirmarán todas las fechas. ¿Están en algún sitio las fechas de los otros sitios donde van a estar para poder...? A lo mejor, no lo sé, a lo mejor en la web de la zona, porque esto es producción de la zona. Aunque yo como compañía coproduzco, pero realmente la producción la lleva la zona. A lo mejor en la web de la zona están. Vale. Pero sí que hay mucho interés, despierta mucho interés, pero hasta que no se estrenen no se confirman muchas fechas. Y como todo va un poco lento, porque ahora se está reactivando bien, pero el tema del COVID generó una cartera de espectáculos acumulados, entonces nosotros no están saliendo vuelos para el 2023. Dices, joder, ¿sabes? Pero sí, van a ver porque esto va a funcionar muy bien, va a gustar mucho. Si lo encuentro lo voy a poner en la descripción para que la gente lo tenga claro y también voy a tener en la descripción el link para que puedan comprar las entradas. Para cuando, iba a decir por sí, pero para cuando te hayan escuchado hablar y estén más que convencidos de que tienen que ir a ver la obra. Que tienen que ir. No, la verdad es que es una obra que, como antes cuando hemos dicho lo de la residencia, pasa una residencia, no es una crítica a la residencia, que la gente no se crea que va a haber una obra triste, porque cuando pensamos en la residencia, en la vejez, solemos contar historias tristes o historias, ¿no? del paso de la muerte, de la soledad, de la enfermedad y todo eso. Pero es que aquí todo eso está, pero es que se ríen. Ellos, no el público, que también. O sea, son personajes que tienen tantas ganas de vivir que es como, en el fondo, si habláramos de género, podría ser una obra de 3 chavales en un internado liándola. Pues aquí pasa lo mismo. Son 3 personas de 70 años en una residencia que están diciendo esto es un poco aburrido y entonces empiezan a liarla. Se van como retroalimentando y se escapan de la residencia, montan una fiesta, se emborrachan, se hacen de todo, ¿no? Pero por esa sensación de querer demostrar que están vivos todavía. Y entonces la obra lo que tiene es un chute enorme de buen rollo y de adrenalina, de alegría. Y hay una cosa muy divertida y es que tenemos 5 figurantes cada día, que son gente mayor de la residencia, con lo cual hay momentos en los cuales interactuamos y eso también le da al proyecto una cosa muy bonita porque la obra habla de que la tercera edad no se ha acabado.
todo, ¿no? Entonces, de golpe, realmente los más activos en la sociedad de hoy en día son la gente que trabaja y la gente mayor que hace un huevo de actividades en todas partes, ¿no? Entonces, nosotros hemos introducido a esta gente. Entonces, gente que se dedica a teatro amateur o que hace cursitos de teatro, que siempre han querido actuar, pero nunca se lo habían planteado, cosas así. Y nosotros los metemos en la obra, entonces interactúan. Y claro, eso le da a la obra una veracidad por un lado, pero luego es un chute porque tienes 10 personas en el escenario, hay una que tiene 35 y el resto de 60 y pico para arriba. Claro, es un chute para el público. Ver 9 personas de supuestamente que la sociedad ya va como apartando en el escenario diciendo, reclamando su espacio vitalmente, ¿no? Súper bonito. O sea, en el momento del aplauso, por ejemplo, cuando les ves todos ahí, es un chute súper bonito de alegría y de vida. Y eso es una idea que tuve. No sabía si técnicamente podríamos conseguirla, lo hemos conseguido y es una de las cosas que más ilusión me da. ¿Sabes lo que no hemos dicho? ¿Qué? ¿Las fechas? No, las fechas sí, lo que no hemos dicho es quiénes son los actores. Pues lo vamos a decir ahora mismo, porque claro, tenemos Beatriz Carvajal interpretando el personaje de Solange, Jesús Castejón, que hace de Ernesto, Juan Gea, que hace de Mateo, son los 3 residentes, y Beatriz Arjona, que es como la enfermera jefa de la residencia, ¿no? Sí, tenemos historia del teatro, ahí arriba. Creo que debe ser la primera entrevista en la que hemos nombrado con nombre y apellido a Beatriz Arjona y a los otros 3. Esta va a ser la única entrevista de otra vida que Beatriz Carvajal, Jesús Castejón y Juan Gea no son nombrados hasta el final. Que está... Ya, me parece genial, porque en el fondo el teatro es un trabajo de grupo, de equipo. De hecho, aunque el cartel salgan ellos 3, es por una cuestión estética, pero nos sabe un poco mal no haber metido al cuarto personaje. Porque es un grupo, digo, porque es un grupo. Oriol Tarrasón, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Que sepas que eres mi padrino, podcastil. Y en cuanto gane un Oscar, que te digo, un Oscar de los podcasts, pues te lo dedico, lloro, digo, Vale. Oriol, ¿vale? O sea que... Vale, y si lo gano yo, también te lo dedico. ¿Uno de podcast? No, un Oscar de un lo Max. que sea. Un Max. Max, lo que sea. Un Max con esta obra. Venga, vale. Pero está aquí dicho, ¿eh? Está aquí dicho. Tengo más probabilidades de ser dedicada que de ser dedicado tú, pero... Bueno, es igual. Salgo ganando. Lo que importa claro, lo que importa. Yo con ser tu padrino estoy. Pues muchísimas gracias de nuevo y suerte o mucha mierda con el estreno de Otra Vida. Muchísimas gracias a ti por invitarme aquí a hablar contigo.